Pasamos al segundo panel llamado Financiamiento y Participación Privada. En este panel, la moderadora es la doctora Mónica Ribeiro, del Laboratorio de Incidencia en Procesos y Sistemas Socioecológicos Urbanos. Y participan la doctora Joyce Valdovinos, de manera virtual, el doctor Luis Granados, de manera presencial. ¿No? Me estoy equivocando en algo. Y el maestro Luis Javier Moreno, de manera virtual. Muchas gracias. Bueno, pues nuestros dos participantes van a estar de manera virtual, pero les agradecemos mucho que se hayan dado este tiempo porque este es el segundo tema que fue más mencionado en el foro, ¿no? Evidentemente, la parte financiera de la propuesta del proyecto El Batán está pensada como una asociación público-privada y ese es otro elemento que tenemos que poner también en consideración y en diálogo. Estos dispositivos técnico-político-financieros suelen presentarse eso como una propuesta netamente científica, tecnológica, con todas las preguntas que ya nos han dejado ver en el panel anterior que no están resueltas, pero se deja de lado la parte política y la parte financiera, que también son elementos importantes que tenemos que estar pensando. Y cuando me refiero a la parte política, evidentemente estamos hablando de la toma de decisiones de la ciudadanía y no necesariamente de partidos políticos, ¿no? Entonces, es muy importante que hablemos de este elemento y para eso tenemos a nuestros dos panelistas. Voy a darle primero paso a la doctora Joyce Valdovinos. Ella es doctora en Geografía y Planeación Urbana. Es investigadora en el Centro Geo y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y de Investigadoras. Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Sí me escuchan? Sí. Gracias. Bueno, voy a iniciar. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, Joyce, muchas gracias. Gracias. Primero me gustaría empezar dando los elementos clave. ¿Cuál es el plan de financiamiento que está proponiendo el gobierno para el sistema Batán? Es a través de una asociación público-privada, también conocida como APP. ¿Qué es esto? Es una relación contractual a través de la cual el Estado delega uno o varios servicios a una empresa privada. En el sistema Batán, el sistema funciona de esta manera. El Estado, a través de la CEA, la Comisión Estatal de Aguas, prepara y adjudica el contrato. Este contrato es firmado con una empresa privada. Sus responsabilidades serán construir y operar la infraestructura, tratar y potabilizar el agua, y una vez que el agua esté lista, o sea, potable, se entregará en bloque a la CEA. El decreto que envió el gobierno a los diputados para que se pueda aceptar este proyecto indica que tiene que ser una empresa de nacionalidad mexicana. Esto abre muchas preguntas. Si esta empresa no tiene ni el expertise ni la tecnología necesaria, y que además es algo muy común en el contexto de las APPs, se subcontratan otras empresas, las cuales pueden ser nacionales o extranjeras. Esto también nos habla entonces de múltiples actores. Una vez que el agua sea entregada a la CEA es quien va a distribuir esta agua residual tratada a los hogares. En el decreto no se habla aún de cuáles serán los hogares que recibirán esta agua, se habla de una zona de influencia cercana, ¿no? Lo cual nos da un poco el indicio de que puede ser algunos hogares en Corregidora, pero aquí lo que importa también es ver cuántos actores están participando en esta APP. Esto es a través de un contrato de concesión a 30 años por un costo total de 35,000 millones de pesos sin IVA. Ahora, ¿qué tipo de contrato? Ya mencionaba que es una concesión. Aquí yo quiero dar un poco más de contexto sobre los diferentes tipos de contrato APP que existe. En este diagrama que les pongo, del lado izquierdo tienen el grado de participación privado más bajo que existe hasta el más alto. Ustedes pueden ver que hay una multiplicidad de tipos de contratos que se pueden firmar, desde la reestructuración y corporatización de empresas públicas, es decir, yo Estado contrato a la empresa privada para que me diga cómo puedo ser más eficiente. Después hay contratos muy específicos,
sobre servicios, sobre gestión y operación. Por ejemplo, en la Ciudad de México era un contrato para que una empresa privada pudiera imprimir las boletas, ¿no?, las tarifas de agua, y después poder hacer la recaudación. Después tenemos también el arrendamiento. Yo como Estado rento la infraestructura y la empresa privada es quien la opera, pero no invierte. Y finalmente llegamos a las concesiones, las cuales a través de este contrato el Estado delega el uso o aprovechamiento de infraestructuras a la empresa privada, y la empresa también es responsable de hacer inversiones. Este tipo de contratos generalmente es a largo plazo, y en muchos contextos la empresa privada tiene una relación directa con el usuario final. Aquí también encontramos tipos de contratos que tienen que ver más con la COT, construcción, operación y transferencia de infraestructura, o bien de CO, diseño, construcción y operación. Esto se da mucho, por ejemplo, para la construcción y operación de plantas de tratamiento de agua residual. Es justamente aquí en las concesiones donde encontramos al sistema Batán, que de hecho tiene un alto porcentaje de participación privada. Únicamente quedan dos otros: las empresas mixtas, es decir, el capital es mitad o más público, no, es el 49% público y el 51% o más privado, como fue el caso de Saltillo, o bien la privatización, es decir, el desprendimiento total del patrimonio público. Una empresa pública o un organismo operador público pasa a ser una empresa privada. Es importante aquí también hablar de la distribución de los riesgos. En el decreto se menciona mucho esto como uno de los argumentos a favor. Vamos entonces a verlos. ¿Cuáles son los riesgos que está teniendo la SEA con este tipo de financiamiento? Primero, de los 35,000 millones que se están proponiendo que costará el proyecto, la SEA tiene que hacer una inversión inicial de 9,590 millones. Es decir, la inversión no será únicamente privada. Y después en el decreto vamos a encontrar un minuto restante. Un alto énfasis a cómo se le va a pagar al privado, desde los recursos propios, una fuente alterna de pago, es decir, a través de ingresos federales, fondos de reserva y fideicomiso. Pero una vez que ya se haya pagado, vamos a ver que sigue siendo la SEA la responsable de la calidad, el acceso y la recaudación frente a los usuarios. Y lo más importante, la SEA será vulnerable y dependiente del privado para suministrar agua cada día a los ciudadanos. Por su parte, la empresa privada va a poder recuperar la inversión total, gastos de operación y mantenimiento, el volumen de agua en bloque entregado, y todo esto va a estar actualizado cada año según el Índice Nacional de Precios del Consumidor, el contrato, el cual desconocemos actualmente cómo se maneja, o cualquier otro índice. No se mencionan penalizaciones, indicadores de eficiencia y mecanismos de rendición de cuentas. Yo pregunto entonces, ¿es el sector privado el que garantiza una mejor gestión del agua? Y aquí yo solo quisiera mostrarles algunos datos. Del 2000 al 2017, 267 remunicipalizaciones, es decir, el Estado decidió regresar a una gestión pública después de tener una gestión privada, se han llevado a cabo en 37 países. Y vamos a ver que el porcentaje se ha duplicado en los últimos 7 años. Y de estas remunicipalizaciones, vamos a ver que el 36% fueron terminados antes de su vigencia. Entonces, ¿qué pasa si no funciona? ¿Qué puede pasar? Terminamos el contrato por estos riesgos: aumento de tarifas, descontento social, falta de transparencia o bien ineficiencias de la empresa privada. Esto nos llevaría a la negociación y a litigios con una empresa privada, lo cual costará bastante al Estado. También habrá que pagar indemnizaciones y finalmente, la SEA no tendrá la misma capacidad tecnológica, técnica y operativa después de haber cedido el uso y la operación de una infraestructura durante 30 años. Y esto, por supuesto, tampoco garantiza que se terminarán los desafíos hídricos. Como conclusión, el sistema Batán no solucionará los desafíos hídricos en la zona metropolitana de Querétaro. Como hemos visto, la gestión privada del agua no garantiza mayor sostenibilidad hídrica, ni eficiencia, ni tecnológica, ni operativa, ni financiera. Hablamos de vulnerabilidad y dependencia por parte de la SEA. Y finalmente, y lo más importante, una APP requiere de contratos bien elaborados, con penalizaciones e incentivos al privado. Tiene que tener mecanismos claros de transferencia de información, transparencia y rendición de cuentas. Y estas condiciones hasta este momento... Muchísimas gracias, Joyce. ...con el proyecto. Gracias. Agradecemos muchísimo su participación en la doctora Ceci y
Y le vamos a dar ahora la palabra a Luis Javier Moreno. Él es politólogo, maestro en análisis político. Se ha dedicado al análisis e investigación de las finanzas públicas y a los indicadores de gestión gubernamental. Y él nos va a platicar de un posible planteamiento alterno de financiamiento. Igual se te va a avisar por el micrófono cuando te quede un minuto. Muchas gracias. Pues bueno, agradecer a todas y todos. Y bueno, vamos a empezar con la presentación. Bueno, decirles que desde la visión de este proyecto en el que se trata de hacer esta asociación pública-privada, hay indicios muy claros de que esto nada más representa un sobrecosto importante que van a terminar pagando las queretanas y los queretanos. Y esto parte a partir del análisis muy detallado y exhaustivo del anexo número 10 del proyecto del sistema Proyecto Batán, y bueno, donde queda muy claro en la iniciativa de decreto y en este anexo que la inversión inicial que se requiere para la obra son 11,125 millones de pesos. Se prevé que la duración de la obra sean 3 años, pero bueno, como bien se mencionaba, la duración del contrato es por 30, y en estos 30 años el costo estimado total es de más de 41,000 millones de pesos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que bueno, que se le dan muchas ventajas al privado. En este caso, el privado solo necesita hacer, de acuerdo con este anexo, una inversión inicial de 2,144 millones. Después de esto, se le aprueba pedir una deuda maestra de 9,000 millones para completar justo la inversión inicial de los 11,125 millones de pesos, ¿no? Este anexo también dice que durante todos los 30 años de operación se prevén costos fijos y variables de alrededor de 3,939 millones de pesos, y ya con esto funcionando, es decir, con la inversión inicial, con todo el proyecto totalmente construido, empieza la operación, y cuando empieza la operación, pues bueno, al privado se le paga por cada uno de los litros que va produciendo la planta, ¿no? En este sentido, pues bueno, dejan muy claros los cuadros que acá el T3, que es el volumen entregado por agua potabilizada, es, digamos, que lo que se le pagaría al privado como parte de las utilidades principales, que son 9,661 millones de pesos, ¿no? Y bueno, importante decir que cómo se le va a pagar por parte del gobierno del estado a este desarrollador contratista de la APP, pues bueno, acá está la tabla de valores, y vemos que durante los primeros 3 años que todavía no está construida la obra, pues bueno, la inversión es baja, ¿no? Lo más que se paga es en 2028, 483 millones, pero a partir del cuarto año, en 2029, ya que está funcionando, el pago es de más de 1,200 millones de pesos cada año. ¿Qué es lo que pasa? Que en este sentido, el privado pone muy poca inversión inicial, pide una deuda grande de 9,000 millones de pesos, y entonces el único margen de riesgo que tiene el privado son estos 3 años en lo que se construye la obra, porque a partir del cuarto, los ingresos por los más de 1,200 millones de pesos ya le representan la posibilidad de liquidar el crédito que sacó en el banco, y además, pues bueno, utilidades durante el año para empezar a generar el servicio por el que está destinada la APP. ¿Cuál es la provocación acá? Es si Querétaro podría hacer este proyecto sin la necesidad de que un privado o de que la APP se lleve a cabo. Y bueno, primero decirles que sí es posible. 2 minutos, Luis. Porque Querétaro es el tercer estado con mayor recaudación propia del país, ¿no? Entonces eso implica que tienen buen poder de recaudación. Segundo, porque la ley de disciplina financiera te permite como estado contratar hasta el 15% de deuda en función de tus ingresos de libre disposición al año. Querétaro es el mejor estado evaluado en el semáforo de sostenibilidad financiera de la Secretaría de Hacienda, en el indicador más importante, ¿no? Que es el de deuda versus ingresos libres de disposición. Es decir, Querétaro puede cada año contratar hasta el 15% de los ingresos de libre disposición en deuda, ¿no? ¿Cuántos son los ingresos de libre disposición de Querétaro? 39,531 millones fueron en 2024. Esto quiere decir que el 15% de estos ingresos son, el tope de deuda de Querétaro son 5,900 millones de pesos cada año. ¿Qué pasaría? Pues bueno, que Querétaro además es el cuarto estado con menos deuda neta en todo el país, ¿no? Y que incluso estados con menos poder adquisitivo tienen una deuda mucho más amplia. ¿Qué es lo que podría pasar aquí? Que la deuda la podría contratar directamente Querétaro para desarrollar todo el proyecto de inversión. ¿Y esto qué implicaría? Que entonces toda la inversión es pública, digamos que el Estado es gobierno de la obra y de los fierros, y entonces
si quiere contratar a un privado solo para operar, le pagaría la operación, pero no le pagaría la utilidad de cada litro que se produce a través de esta planta. Entonces, con 2 créditos de 5,600 millones de pesos cada año de construcción, el Estado podría hacer de total rectoría la inversión. Y esto permitiría de entrada, muy fácil en el cálculo, evitar que el privado cobre estos 9,661 millones de pesos en utilidades, ¿no? Cuando nosotros también analizamos el crédito que se pretende sacar por parte de la asociación pública privada, vemos que la tasa efectiva es de 10% anual, cuando revisando deudas de otros estados han tenido mejores contrataciones de deuda por ser el gobierno el que la contrata de manera directa. De esta manera, pues bueno, lo que queremos decir es que Querétaro tiene todas las posibilidades para hacer una inversión directa de este tipo de obras y que la rectoría del agua y de proveer este servicio público quede en manos completamente del Estado. Muchas gracias. Le agradecemos también mucho su participación. Tenemos que tener una discusión. Estas asociaciones público-privadas en temas hídricos en el estado de Querétaro, que es Acueducto 2, que abastece el 40% del agua que se requiere, que es un porcentaje muy parecido a la cantidad de agua que se pierde en fugas dentro de la ciudad. Entonces, estamos gastando un montón de recursos financieros y un montón de recursos energéticos para mover agua que después termina siendo desperdiciada en la ciudad. Entonces, preguntarnos si queremos otra inversión de ese calado para no terminar de abastecer claramente el crecimiento de la ciudad. Gracias. No,